¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de amantes, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, hablar sobre nuestros oficios. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, a los amigos que se vienen acercando, entre ellos Pablo de Villa Carlos Paz, Ubaldo, el amigo Guillermo electricista, gran persona, querido Miguel, Cobursa, Zapito, Juanqui, Juanpi, Nico Escarone, querido amigo, te mando un saludo a vos, a tu familia. Bueno, el saludo a todos. Adriano, Gastón. Después, cuando termino la charlita, digo, no saludé a este amigo y está siempre como Javier Sosa, Sergio. Bueno, un día me voy a tomar el trabajo, como hacen otros, anotarlos y nombrarlos porque verdaderamente siento ganas de que se sientan que uno también los valora y bueno, el agradecimiento a todos. Bueno, día de trabajar con llaves. Siempre trabajo con llaves, tengo llaves de uso frecuente, al margen de las que tengo en el tablero. Tengo de todas las calidades, de varias marcas. Créanme que hay un mix interesante. Por ahí a veces ven videos cortitos, esos que se denominan shorts, o bueno, en Instagram Reels, donde por ahí muestro las distintas cajas, bateas, donde por ahí las tengo y las traslado de un lado a otro. Y en estos tipos de bowls, llamémosle, o cajitas, o latas, o bateas, conviven unidades en milímetros, en pulgadas, de buena marca, mala marca, regular, sin marca, pero todas cumplen funciones y verdaderamente, bueno, cuando uno las utiliza en motores o en mantenimiento, generalmente se pueden terminar en este estado, aceitadas. Y tenía ganas de hacer una charlita con ustedes y de paso, bueno, ir limpiándolas un poco, dado que se han ensuciado, como dije, en las tareas. Es lindo hacer este tipo de charlitas donde uno está como con un grupo de amigos, como si ustedes estuvieran conmigo al lado del banco, se mandan unos mates, tomando una gaseosa, qué sé yo. Y bueno, hablar un poco acerca de cómo van las cosas. Después voy a hacer el video correspondiente, pero quiero que sepan que hoy estuve trabajando con la llave para caños en Arruchi. Y hago el mismo comentario que hago con todas las unidades que voy describiendo. Y no quiero que haya una diferencia en cuanto a lo que es tiempo de contenido del canal a la marca Enerrucci, como a la marca Baco, como a la marca Raselli. O sea, es una marca que, si bien por ahí tengo alguna diferencia con algunas unidades, que no es culpa de la marca, por ahí me ensañé un poco con algunos youtubers, pero no por la calidad de la marca. Mi comentario es objetivo y de hecho muchos amigos piensan como yo. Eso quería que quede claro. Con la marca no tengo nada. O sea, la llave de caño la estoy utilizando, que es a lo que iba. Y la verdad, tiene un solo punto que me está costando acostumbrarme, pero es a mí que me está costando acostumbrarme a no utilizar la traba, la que denominan que es muy similar a la pinza perro. Y hay veces que los que estamos en el oficio, los que conocen cómo es, a veces trabajamos con la llave de caños, la llave sueca, ajustando, y necesitamos que sea modo crick, soltar y que abra la mandíbula, soltar y que abra la mandíbula, apretar y que presione el caño y ajuste, obviamente. Bueno, hay que regularla de manera tal que el apriete que uno le imprima a la manija no permita que el gatillo de la traba se accione. No sé si soy claro, pero después, cuando llegue el momento, lo voy a explicar bien. Si pudiesen desarrollar un poquito eso, va como piña.
Pero quiero que sepan que la falencia que estoy describiendo es mía por falta de costumbre con ese sistema. Después muerde bien, trabaja bien. Por el momento va todo muy bien. Cuando llegue el momento le voy a dar 10 días de uso en la ejecución de cañerías epoxi en distintos diámetros. Y bueno, después les cuento. Pero por el momento, para ser fiel y riguroso a la verdad, la llave se desempeña bien. Buena mordida, como dije. Me está costando el que por ahí hay ocasiones en las que no necesito que se trabe como una pinza perro, la conocida perro. Ay no, me estoy transformando nuevamente. Bueno, hay veces que necesito que eso no pase y bueno, hay que regularla un poquito para que al ajustar uno toda la manija no trabe. Pero ya lo vamos a desarrollar bien. Vamos a empezar limpiando un poco la llave, las unidades que tengo en este estado, han trabajado. Bueno, esta es una de la antigua escuela, una de las primeras importadas, que créanme que pese a ser una chinita, no es una chinarda, es una llave muy linda, con mucha terminación, 17 milímetros, adquirida en la década del 90, muchas veces fue una de mis pocas llaves y créanme que si agarro un calibre está con la misma medida que cuando la compré. Hay que saberlas elegir las herramientas, como digo siempre. Tengo acá abajo preparada una caja donde las voy poniendo limpias. Bueno, esta ya un poco mejor calidad, pero sigue diciendo Chrome Vanadium, de igual característica, llave combinada, no acodada, llave combinada plana, 17 milímetros con un uso considerable, varias horas de taller y la herramienta está muy bien. Bueno, llave de 2 bocas, estas son de fabricación alemana, tengo dando vuelta dos jueguitos y medio, 3 de estas, en esta ocasión una pulgada 15-16. Lo que se utiliza mucho a veces de esta herramienta, de esta línea, es el ángulo de trabajo, que no llega a ser a 45, pero tampoco es a 90. Y parece que no, cuando uno está desarmando, o sea, quizás con estas unidades no, porque son en pulgadas, pero el juego en milímetros y con los lugares, los espacios escuetos que hay hoy en día en mecánica y en líneas generales, hay espacios reducidos donde la herramienta tiene que entrar cómoda. Bueno, y este ángulo para determinadas situaciones va muy bien, por eso las cuido mucho. Son herramientas que yo quiero bastante, las conseguí como ya todos saben. A veces es difícil hablar de herramientas y no redundar en algunas cosas, ¿no? Muchas de esas llaves las he comprado en ferreterías, pidiendo por favor que me las vendan, seduciendo al ferretero, la ferretera, bueno. Y después con los años, quizás me ha pasado que con los amigos que yo siempre menciono de la ferretería, la bulonera BOM, ferretería industrial, por ahí en un depósito encuentran 10 juegos, me vendieron 2 y no renegué y los pagué, lo que por ahí compré con 2 llaves, compré el set. Pero bueno, en el momento uno ve la unidad y no puede hacer otra cosa que intentar comprarla. Dado que bueno, llave Stanley, 22 milímetros. Nada que acotar. Quieren una llave confiable, duradera, Stanley de esta época. Bajo el código 86867 viene la de 22 milímetros. Es la primera temporada que vino después de la Workmaster. La Workmaster, por ejemplo, la tengo en el tablero, dice o decía en aquella época 22 milímetros. Esta es la primera llave que vino después de esas con el recuadro, el número, la medida en milímetros o en pulgadas, caso que sea, dentro de un rectangulito. Una muy linda unidad, si bien muchos dicen que es la misma llave que la Workmaster. La Workmaster es una llave un poquito más bruta. Algunas
décimas más en su espesor, en su anatomía. La verdad que yo esas diferencias las noto. Si bien por ahí para una persona que usa una llave de 22 de vez en cuando es la misma, nosotros los que estamos un poquito más finos con el tema herramientas, que estamos en los detalles, bueno, esas cosas las notamos. Llave 13-16, 7 octavos, de la marca Dowidas, antigua generación, antigua escuela. Muchos amigos me preguntan por qué utilizo tantas llaves en pulgadas, dado que bueno, hoy en día no es lo que está abundando. Mi taller, sacando lo que es el trabajo en los domicilios, yo me ocupo de todo lo que es mecánica antigua, autos, si tengo que hacer una distribución, si tengo que hacer un cambio de pastillas de freno, cambiar una caja de dirección, semieje, no tengo problema en ningún modelo. De hecho se trabaja mucho con la línea Chevrolet, Corsa, Agile, un montón de modelos de Chevrolet con los motores K4M. Bueno, pero yo me especifico, dado que bueno, por ahí me lleva un poquito más de tiempo y lo mío también es los domicilios, es la mecánica que voy a describir, la hago a nivel hobby, pero es una mano de obra que me pagan y bueno, la valoran y la hago, es la restauración de motos clásicas. O sea, yo restauro motos clásicas, motos antiguas, por ahí hago motores antiguos, bueno, la línea Torino ya todos saben, Fiat 600, 128, Renault 12, cierto estándar de mecánica antigua, antigua escuela. Si bien, como dije, se hace lo necesario, pero bueno, generalmente me caracterizo más por el amor a la antigua escuela. No es simplemente una frase que digo en la presentación del video. Llave de igual característica que la que mencioné recién, pero otra más del juego, 7 octavos, 25-32. Y no terminé de redondear la idea, porque me estuve yendo por las ramas. La antigua escuela se utiliza bastante las llaves en pulgadas. Siempre cuento lo mismo. Me ha tocado en una oportunidad trabajar en una moto inglesa y no es ni milímetros ni pulgadas, viene con medidas británicas. Y tuve que salir a comprar las llavecitas para poder desarmar la moto. Bueno, con el visto bueno del cliente, después armé con bulones del paso correspondiente y demás, pero con cabezas estándar para que, bueno, ante cualquier cosa él pueda desarmar. Llave Inafor, muy linda época de la herramienta, muy linda época de la marca, 16-17, de 2 bocas, obviamente. No les estoy diciendo nada que no vean, pero si se pudiesen observar bien los detalles. Algo que me comentaba un amigo en los comentarios, y tiene razón, yo tengo la costumbre de hacer los videos en forma vertical. Créanme que no me acuerdo por qué llegué a la conclusión de que así era mejor que hacerlo en forma apaisada, dado que bueno, en una época yo hacía esto mismo en Facebook, creo que se veía mejor, no sé. Me quedó la costumbre de hacerlo así, en forma vertical. Yo ahora podría dar vuelta el teléfono y ponerla en forma paisada y ya está. Pero quiero llegar a la tercera temporada de Siciliano en su taller de esta manera. O sea, llegar a terminar la temporada y los cambios que vaya a hacer en el canal, manteniendo las secciones, manteniendo, bueno, cosechando amigos, 3 en la misma, 3 de la misma, viejitas que enamoran, bueno, todas esas secciones, mantenerlas, subir una determinada cantidad de contenido a cada una de las secciones en una fecha estipulada, hacer algo un poquito más prolijo, sin perder el encanto, ¿no? Porque bueno, tiene cierta magia. Pero este amigo me comentaba que mira con el padre y el abuelo, bueno, las charlitas, los videos que hago ustedes, yo acá en el canal. El amigo Gregorio Casa, no lo mencioné y siempre está aportando sus conocimientos. Bueno,
y le parecería mejor hacerlo en forma horizontal. Y la verdad que sí, me lo han hecho saber varias personas que por ahí lo miran en la tele y se vería mejor en forma horizontal. Para la tercera temporada lo vamos a hacer de esa manera. Pero bueno, estoy limpiando las llaves y me olvido de mostrarlas porque son unidades interesantes. Sandvik, Bako, PU, 1116, 5 octavos. Tengo que tener, miren, acá tengo una de una generación nueva. No la última porque viene con otra denominación, pero la última época sí, de Bako UD, de exactamente las mismas características. Bueno, cuando Sandvik estuvo con Bako allá en los 90, después Bako tomó la posta nuevamente, se transformó en esto, y tendría que buscar la de la antigua escuela para mostrar los tres modelos. Ese sería un lindo 3 de la misma, pero bueno, también podría traer la llave nueva que viene bajo la denominación GZ 1116 5 octavos. Claro, mataron la UD, se acabó la garantía de por vida. Está bien. Estas llaves nuevas que ya he mostrado, con cierto dejo de tristeza y un poco de decepción, ya no tienen garantía de por vida. En algún momento no va a haber más UD, cosa que se va a hacer difícil porque hay muchísimas, pero bueno, no todas corresponde la garantía. Otro videito que tengo pensado hacer, dado que varios amigos estuvieron comentando sobre garantías. Yo vengo cumpliendo, quizás con el tema de Nerrucci estoy haciendo un poco más de hincapié, para que no se deje entrever como que por ahí no soy muy fanático de la marca y tengo algo en contra de ellos. No tengo nada en contra de ellos. Por ahí tengo algo en contra de las personas que sin utilizarla sobrevalúan una herramienta y créanme que no son económicas. O sea, tienen un determinado costo. Ya sé que van a saltar los que me dicen, bueno, pero si te fijas, este está a 2, este está a 17, el otro está a 18 y sigue siendo mejor, más barato. Y la llave, que ahí está el blister, ahí está el packaging, que ya dije, no tengo nada en contra que decir, va muy bien. Bueno, por ahí la venden de determinada manera y por ahí estoy un poco en contra de eso. Estoy en contra de que los amigos se desilusionen de una herramienta. Entonces por ahí soy un poquito más fino en cuanto a eso, porque verdaderamente todos los que la estuvieron promocionando no la han utilizado como se utiliza. Pero nada, por ahí estoy detallando más el tema Rucci porque está un poco más bajo sospecha mis dichos, pero el tema de la Picoloro ustedes vieron que yo lo hablé con los muchachos de fábrica y después de intercambiar videos y mensajes y qué sé yo, aceptaron sin ningún problema con que la cosa era como yo decía. Pero bueno, nada, están los que dicen te dieron una Picoloro para que te calle la boca. Y puede ser, pero hay casos como el del amigo Guillermo que le han sustituido también su unidad, lo subió a su Instagram y si bien tengo un concepto ya sobre la herramienta, pero se hacen responsables. A eso iba y a lo que estaba diciendo es que después voy a hacer un videito explicando mis experiencias con las distintas garantías, los distintos procesos de garantía, dado que varios amigos preguntaban cómo es el tema, hay que pagar el envío, te la mandan porque no recuerdo el nombre, pero sí le he contestado que decía, tengo 2 destornilladores para cambiar, pero si tengo que pagar el envío, prefiero comprármelos en la ferretería. ¿Sabés que sí? Tenés razón. Si fuese así, te conviene más gastar en los destornilladores que en el envío, porque es así. Pero no. Hasta ahora, la experiencia que he tenido con Bako, con Irimo, que termina siendo lo mismo, con la gente de Nerrucci, esos costos yo no los pagué. Solo una vez, cuando desistí de mandar
unas herramientas, Abaco, por historia personal con las herramientas, me pidieron que me acerque a un distribuidor yo. Yo soy de Aedo, el distribuidor está en Ramos, me quedaba 10 minutos. Fui, hablé, me las cambiaron ahí nomás, la verdad, ningún problema. Llave de uso frecuente, 2 bocas, 1410. Una linda combinación de llaves. Bueno, acá tenemos una 13 combinada de la línea Redline. Para los amigos que preguntan, una línea jovista bastante interesante, dado que las he sometido a prueba, las he sometido a trabajo y la llave va muy bien. Se podría similar mucho a la Reign, pero la Reign de la primera hora. Voy a hacer un videito mostrando las distintas épocas de Reign, cuando arrancó siendo una buena opción y terminó siendo un desastre. Prácticamente una llave genérica china que le pusieron un sello que dice Reign. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Creo que en algún momento lo realicé el video, pero no soy de los que dicen vayan, busquen en la lista que esto, que el otro. Prefiero volver a hacer el video, dado que las ideas por ahí no cambian, sino que se retocan un poco. Y si ustedes lo buscan o se les cruza el video, porque yo lo hago así a modo de programa, como que lo ven hoy y se pasó, van a ver que siempre mantengo una línea más o menos parecida de pensamiento. Y si en algo modifico, lo digo. Porque si uno pensase siempre igual sobre una cosa, quizás no evolucionó. Muchos van a decir, oh sí, Mota, ahora opinás que es genial. No volvería a comprar una herramienta Mota. Estoy hablando un poco más en profundidad, estoy hablando un poco más de quizás alguna marca evoluciona y uno lo puede llegar a contar, lo puede llegar a decir. Nada, eso, no cerrarse en algo que por ahí no va. Pero hay ideas que ya vienen con uno y bueno, son así, ¿no? Uno ya está en una edad que mucho no va a cambiar, o sea, no. Por ejemplo, Biasoni, llave linda, podría estar al frente de cualquier tablero, de cualquier taller, como primera unidad, perfecta, va muy bien. Muy similar al Abaco en cuanto a anatomía, bueno, durabilidad, está como una Bremen de antigua escuela, dura bien. Pero tengo en el tallercito, dado que me he dado a la tarea de completar una segunda unidad de cada una de las medidas, porque el tallercito se ha vuelto funcional para determinadas tareas, entonces quiero que esté un poco más equipado, qué sé yo. Podría agarrar del listón una unidad, llevarla allá y listo, pero me estoy comprando para ir probando WordPro, Biasoni, y después les voy a mostrar algunas de las unidades Biasoni que vienen con detalles acá, detalles de fundición, detalles de matricería, de mala terminación. Verdaderamente está involucionando. Están dejando pasar detalles interesantes en cuanto a su anatomía, no así a su calidad. No he logrado encontrar falencias en la herramienta, o sea, va bien, pero estéticamente están involucionando. Ni hablar en las medidas chicas. Las medidas más chicas están feas, están mal terminadas. Bueno. Después le voy a comparar dos épocas de la misma para que se den cuenta. Llave Inafor, recién pasó un Abaco. Stanley, por ejemplo, bueno, acá estamos viendo o estamos por ver una unidad 5 octavos acodada que ha involucionado mucho a lo que fue la anterior unidad o las anteriores unidades que he mostrado en planas. Esta viene bajo el código 860580, 860580,
Bueno, cromo vanadio, pero no es la herramienta que supo ser. Llave Inafor, una de las tantas que tengo. 3/4, 11-16, otra de las posibles combinaciones de los distintos juegos. Dado que 3/4, como digo siempre, venía con 7/8, venía con 11-16, venía con 5/8, venía con 25-32. 25-32, muchos amigos me preguntaron para qué se usaba. Y en motores de antigua escuela, los engranajes de distribución, cuando no era árbol de leva a la cabeza, o sea que venía con un engranaje en la punta del cigüeñal y un engranaje en el árbol de levas, y ahí se generaba la puesta a punto, nacía ahí la puesta a punto. Bueno, el tornillo que ajustaba el engranaje al árbol venía en 25-32. Llave PU 13, la Baco, la querida Baco. Esta, hay una misma taller. Generalmente hay. Tramontina Brasil, de aquella época, la que contaba a veces, cuando se podían comprar en Carrefour, década del 90, mediados del 90, en el año 95, más precisamente. Bueno, una de las últimas también, de la línea Tramontina Master. Bueno, los amigos que me preguntan qué opino de Tramontina Master, una buena línea jovista, si quieren durabilidad en lo que es Tramontina, la Tramontina Pro, sin lugar a dudas. Pero sigue siendo una linda opción, una linda unidad. Vamos a una de las tantas que tengo. Tengo hasta una Baco de estas. Una Baco UD 1713. Pero esta, la particularidad que tiene, es una de las llaves que tengo de Fiat. Estas venían en el juego de herramientas de Fiat 600. Debo tener 3 o 4 de estas, sin exagerar ni mentir, porque bueno, por ahí algún fitito logré comprar con sus unidades, con sus herramientas. Está la llave de rueda, venía la llave de ruedas, 2 llaves, 8-10, 13-17, un destornillador plano Phillips reversible y saca bujía. Saca bujías con uno de esos, lo hice largo para poder sacar las bujías del Peugeot 404. Dado que conseguir el sacabujía largo venía como herramienta especial. El único que la tenía en aquel momento era el amigo de la casa Patania. Patania siempre fue caro acá en Aedo. Sí tenía el tubo con el alargue, pero los que conocen de la mecánica de Peugeot, viene con unos prolongadores así, que se enroscan la bujía y... Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Cualquier cosa les dejo a la segunda parte, pero quédense tranquilos que seguimos. Bueno, seguimos. Aparentemente no se cortó. Llave 14, de iguales características a la 17 que mostré al principio. Llave Raselli, 3/4, 25-32, 2 bocas, una buena época de la marca. Llave Inafor, una de las tantas que hay de este tipo, estriadas, 1/4, 5-16. Todo lo que es purgadores de freno, de cilindritos de freno, algún embrague hidráulico, bueno, se podría trabajar cómodamente con esto. Miren, una llave Rein de la primera hora, 14. Observen la calidad de esto. Después les voy a hacer un video, como dije, detalladito, mostrando
desde esta línea, que fue el primer modelo que se podía asemejar a una Craftsman, salvando las distancias, no estamos hablando de anatomía de la herramienta, a cómo terminó. Triste, la verdad triste, con eso. Eran herramientas lindas. Bueno, llave hexagonal, se podría decir. Raselli. Raselli tenía la línea estriada y hexagonal. En este caso es hexagonal. Había combinadas hexagonales, sin estría, hexagonal. La contra que tenía que la llave necesitaba, cada vez que uno la cambiaba de posición, 60 grados para otro ciclo de trabajo, ¿no? Bueno, llave Baco 1415, Baco G, llavecitas cortas de 2 bocas de la línea Inafor 8-9. De estas estaba todo el juego, lo tengo dando vueltas, algunas por un lado, otras por otro. Gedore 11 milímetros. Bueno, de la línea Inafor tenemos un montón. La verdad que bueno, hacer esto a veces solo. Miren, acá tenemos otra, yo les comentaba los usos frecuentes. Esta es una 3/4, 5/8. Una de las distintas posibilidades que podía venir la unidad. No. Siempre la importante era 3/4. 3/4, 5/8 se hizo una herramienta útil. De hecho acá tenemos una de la marca Buffalo. Estas eran llaves americanas. Tengo algunas, tuve la suerte de comprar algunas. Y se daba mucho conseguir este tipo de llaves o sueltas en algún lote de la mano de los amigos de la bulonera BOM o en ferreterías en capital. Lo que es provincia de Buenos Aires, no he podido conseguir de estas así a modo, digamos, llaves perdidas en el tiempo. Llave 17-16, Tramontina Pro, una muy linda unidad. No sé si se aprecian los detalles. Eso es otra de las cosas que tengo ganas de hacer. Implementar una buena cámara para el canal. Estoy seguro que la próxima charlita que hagamos, que seguramente va a ser mañana, voy a hacer herramientas. Tengo que ver cómo le voy a poner el video, pero bueno, le pedí a mis amigos, a algunos amigos que tienen taller, que me presten herramientas. Me dicen, ¿qué vas a necesitar vos de herramientas? No, préstamela. Vamos a hacer un video de herramientas maltratadas, de cómo no se debe utilizar una herramienta, y cuidado, mantenimiento, y por sobre todas las cosas, mostrarles cómo fue maltratada por manos anónimas, que yo sé los nombres, pero vamos a mantenerlos en el anonimato. Llave corta de 14, corta de verdad, entra en la mano. Y vamos a hacer un videíto con algunas herramientas maltratadas, mal cuidadas, mal utilizadas. Llave de 19 milímetros combinada. China, pero de las lindas. Las que se podían asemejar a cualquiera de hoy, de una mediana calidad, de una jovista intenso. Tramontina Pro de 5.16. Llave en S. Estas eran de Billings.
Estas se pueden ver mucho en los videos de Cazando Herramientas del amigo Luis. Siempre consigue de esta marca. No le he visto muchas de este tipo en ese, pero siempre dice que un mecánico retirado le vendió las herramientas. Eso demuestra un poco lo que yo digo siempre, que el día que el Tano no esté más, no tengo pensado casarme ni nada, ni estar en una pareja ni nada, pero bueno, ya tengo mi descendencia. Estoy seguro que alguna tengo todas hijas mujeres, el varoncito se dedica a otra cosa, y alguna va a decir las cosas de papá y otra va a querer vender y tirar todo. Pero bueno, eso es así. No siempre seguimos, gracias a Dios, los pasos de nuestros padres, ¿no? Y otros amigos dicen, bueno, no, yo orgulloso de ser como mi viejo. Pero bueno, yo soy de la idea de que cada uno haga lo que quiera. De hecho, yo no sé qué características hay que reunir para considerarse youtuber. Yo no me considero tal, pero subo videos a YouTube. Tengo amigos, seguidores. Bueno, nada, estoy en la plataforma de YouTube. Y por ahí a alguna de mis hijas le dé vergüenza. Y a otra diga, no, qué lindo, quiero hacer como mi papá. Eso, la verdad, se verá, qué sé yo. Pero bueno. Si unos años atrás me decían que iba a estar haciendo videos en YouTube, no lo hubiese creído, porque le tenía cierto miedito, ¿no? Pero bueno, llave 1819, UD de Baco, linda unidad. Llave corta, Top Tool, 10-11, un chiche, para trabajar con este ángulo, estas medidas, llave espectacular. Una llavecita de 732. En el encendido de algunas motos, esta llavecita va perfecto para la puesta a punto. Bueno, se está haciendo un poquito largo el video, espero que no se aburran. Vamos tocando determinados temas, hablando de todo un poco. Hoy se salvaron que no me puse a cantar tango. Pero bueno, o sea, es lindo cuando algún amigo comenta. La verdad que estuvo linda la charlita. Es lindo porque uno siente que llega, por ahí moviliza recuerdos, cosa que me gusta. Me gusta porque es una manera de no sentirse que uno, el paso del tiempo le distorsionó la historia, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con el amigo Leonardo, no estoy haciendo ninguna infidencia, es una cosa sana, sobre yo reparaba cassette, en la época de los cassettes. Algunos chicos que están viendo esto no saben, no habían nacido todavía, nosotros escuchábamos cassette. Bueno, el estéreo muchas veces se compraba en los supermercados, no sé si eso se sigue dando hoy en día, tienen otros valores. Pero antes, en la época de la década del 90, no era raro comprar un estéreo en Carrefour. De hecho, compraba siempre ahí, los instalaba. Pero no eran de excelente calidad, lejos estaban de serlo. Entonces pasaba que, bueno, determinadas cintas se enganchaban. Yo había ideado un sistema que era rebobinar el cassette, que la cinta trate de volver toda dentro del mismo, y después lo reparaba, le cortaba el segmento que estaba dañado y lo pegaba con plasticola. No me lo enseñó nadie, pero daba resultado. Faltaba por ahí 20 segundos de la canción que no se notaba porque estaba ahí, y el cassette quedaba funcionando. Y el amigo Leonardo me contaba que el hermano hacía lo mismo. Y estoy seguro que a nadie se lo dijo. O sea, llegamos a la conclusión que la cinta se podía pegar con plasticola
porque debemos haber hecho otros ensayos y no nos dieron resultado y probamos con todo. Llave Bremen. Este es el último modelo de Bremen, la que se consigue hoy en día. Después también voy a hacer un video, que creo que hay alguno dando vuelta, pero vamos a hacer de vuelta. Con el avance, la evolución o la involución cronológica en cuanto a los modelos de Bremen. Cuando se parecía a Ruhlmann, se parecía a Eurotech, se parecía a Bremen. Que bueno, pasó lo mismo con Total, Entop, Inco. Inco, la verdad que lo que es pinza, muchachos, no lo duden. En la línea industrial, tengo el alicate, la pinza de punta, el cuerda de piano, la pinza de 7 pulgadas, es una cosa hermosa. Pero bueno, tienen que agarrar la misma época que agarró uno, la misma partida que agarró uno, porque después, por ahí pasa el tiempo, terminan variando algunas cositas y no son lo que prometían. Pero créanme que yo, al momento de decirles esto que les estoy diciendo, ya las probé, ya las pagué, ya las compré, las usé. Y cuando les digo, no vayan por ahí, cada uno es libre de hacer lo que quiera. No sé. Nunca en mi vida acepté que nadie me diga nada, menos voy a decirle yo a alguien qué hacer, pero si yo les puedo ayudar a que una determinada herramienta no la compren porque no da resultado, o al menos en mi experiencia no da resultado, se los voy a decir, se los voy a sugerir. Los consejos, como digo siempre, sirven para el que los pide. Cuando los consejos no se piden, no sirven. Voy a decir, ¿qué sabe este? Yo les puedo contar lo que me pasó a mí en mi experiencia. En mi experiencia, determinadas unidades dieron resultado en esto, en esto y en esto. Y por suerte, o no, muchos amigos, mucho muchachito que está empezando, le sirve porque conseguir la plata cuesta. Conseguir la plata para adquirir unidades, herramientas, cuesta. Yo eso ya lo sé de muy chico. Y comprarlas con una esperanza, y que después, comprarlo con cierta ilusión, y que después no termine siendo lo que uno esperaba, mal invirtió, porque un tipo dijo que esto es algo espectacular, que es algo genial, que es algo indestructible, y no lo usó nunca, lo sea o no, bueno, es medio triste, ¿no? Pero nada, qué sé yo. Forma parte de las ideas de cada uno. Yo, cuando sugiero algo, ya lo probé, lo reprobé. Así que bueno, gente, vamos terminando el videito. Ya quedan pocas unidades, no los quiero aburrir, pero bueno, si se hace largo, por ahí a algunos amigos no les gusta. Acá tenemos una de la línea Chrome Vanadium, 9 milímetros. Herramientas que han durado mucho, han servido, han durado. Y de hecho todavía sigue en su estado intacto. Otra llavecita más de la línea Inafor 16-17. Llave de 7-16, Raselli. Esto es lo que les comentaba hace un ratito. Venían con el hexágono o la estría. Tengo de los dos modelos de esto. Era una buena opción el hexágono para tuercas quizás muy ajustadas, pero tenía otro ángulo de trabajo que por ahí era bastante superior. Llavecita Irimo, un cuarto.
Y ya vamos con las tres últimas. Tres últimas, sí. 6-7 de Raselli. A sacarle bien el aceite. Parece que no, pero este trabajito genera cierta terapia, cierta tranquilidad. Uno se va a dormir relajado. Hace terapia, habla con los amigos, muestra unidades, describe llaves. En fin, lindo. Raselli, pero de otro juego, 16-18. De Raselli venían juegos continuos, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, o venían 6-8, 8-10, 11-13, 11-9, variadas por impar, par o usos frecuentes. Tengo una UD de 17-13, la tengo en el tallercito, Baco. Mañana le voy a mostrar las distintas opciones de Baco para que vean el surtido y las posibles combinaciones. Llave Rein, cuando las Rein eran respetables. Linda llavecita. Bueno, gente, si se grabó todo, tenemos un videíto, una charlita de 46 minutos, mirando unidades. Tendría algunas más para hacer esto, pero si no, parece que uno muestra siempre lo mismo, llave, y nada. Pero las tenía que limpiar, la charlita la tenía que hacer, y como digo siempre, nada mejor que bueno, hacer las dos cosas juntas, hablar un poco, en fin, mostrar unidades, describir experiencias, por ahí nos dispara algún recuerdo, contamos alguna anécdota, en fin, la pasamos bien. La pasamos bien en nuestro oficio, disfrutando de nuestra pasión y, cómo no, con las herramientas que son algo que solamente lo puede entender el que padece este mal. Les mando un saludo y nos vemos mañana en algún videíto o en otra charlita de Siciliano en su taller.